Encantados se encuentren en esta segunda parte del día de hoy, de la sesión de hoy, 15 de abril de 2024. Quien les habla, el profesor Ángel Serpa Ponte. Esta sesión está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general dentro de la asignatura Derecho Procesal Penal. Hoy nos convoca, o esta es la segunda parte de los llamados principios recursivos penales en Venezuela. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera conocer mi criterio vinculado al ámbito del derecho penal, el derecho penal sustantivo o adjetivo. En la clase anterior les recomendaba este libro, Pruebas y Recursos en el Proceso Penal Venezolano, que consiste en las 13 jornadas de Derecho Procesal Penal. Le hablaba de la ubicación de los recursos dentro del catálogo de medios procesales en Venezuela. De igual forma, hacíamos la distinción, la clasificación de los recursos en cuanto a los efectos, el llamado efecto devolutivo y el efecto suspensivo. Y ahora nos corresponde abordar el tema de la ordinariez de los recursos en el proceso penal venezolano. Entonces, fíjense, hablábamos en la sesión anterior de aquella clasificación entre recursos con carácter devolutivo o con carácter suspensivo o ambos efectos, y ya explicamos el por qué eso era así. Ahora bien, aquí también tendríamos que abordar el carácter ordinario u extraordinario de los recursos. Se suele decir que un recurso es extraordinario cuando ya agota el catálogo de medios impugnatorios, digamos, de carácter ordinario que ostenta el ordenamiento penal venezolano. Por lo tanto, sería hasta el recurso de casación, hasta el recurso de apelación, el carácter de los recursos ordinarios, siendo que la casación sería un recurso de carácter extraordinario por varias razones. Ambos son de mucha antigüedad, el recurso de apelación y el recurso de casación. El recurso de apelación frente al llamado cuestionamiento de la decisión del juez, es decir, el mal o el buen uso del derecho del juez en su fallo. Siendo que cuando se habla de la casación, tiene un origen histórico cuando se dieron los procesos de inicio de la codificación, luego de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, la entronización del Imperio Napoleónico, y se empezó a legislar el Código Civil Napoleónico, el Código Penal, etc. La casación se creó perteneciendo al poder legislativo, es decir, como una especie de llamado de atención, como una especie de alón de oreja a los jueces del por qué se apartan del espíritu del legislador en la interpretación de las normas. Es una especie de revisión de la interpretación de las normas que ha hecho el juez. En cambio, en la apelación se trata de la aplicación de la norma en relación con un hecho, la realización del silogismo decisorio que se le asume a un juez. El juez conoce la premisa mayor, que es la norma, las partes aportan la premisa menor, que son los hechos, y el juez subsume los hechos en el derecho. Entonces, esa inadecuada subsunción de los hechos en el derecho es lo que de alguna forma sería cuestionable a través del recurso de apelación, que tiene un origen romanista de hace mucho tiempo, destrabar los nudos de las decisiones, así nos decía el viejo digesto del viejo derecho romano, compilado en aquel Corpus Juris Civilis del emperador Justiniano, los códices, las novelas, eh, la doctrina, bueno, todo aquello. Entonces, la casación fundamentalmente, de nuevo, atiende a la mala interpretación que ha hecho
el juez con respecto a una norma, contrariando el llamado espíritu del legislador, el propósito del legislador. Entonces, el carácter ordinario de los recursos llegaría hasta el recurso de apelación. El de recurso de apelación de sentencia sería el recurso de revocación 436, 37 y 38, el Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación de autos 439 y siguiente, el recurso de apelación de sentencia, artículo 444 y siguiente, siendo que el extraordinario sería el recurso de casación, artículo 452. Pero hay otro que también adquiere ese carácter de extraordinario. Imagínense que más extraordinario que el recurso de revisión procesal penal, artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. Explico. Hay una sentencia condenatoria dictada por la primera instancia. Se recurrió en apelación y fue confirmada por la Corte de Apelaciones. Nos fuimos más arriba, interpusimos el recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y fue confirmada esa condenatoria. Fíjense, ya 3 veces dictado a la primera instancia, confirmada por la por la Corte de Apelaciones y confirmada por la Sala de Casación Penal. Y ahora nos estamos encontrando con que existe el recurso de revisión procesal penal, porque esa sentencia condenatoria, si se encuentra una circunstancia injusta con posterioridad al momento de la realización del juicio oral y público, una injusticia, por ejemplo, 2 sentencias que versen sobre el mismo hecho, la existencia del carácter falso de un testigo por el cual alguien fue condenado o la despenalización del hecho después de que el hecho ya haya sido por el hecho se haya dictado sentencia condenatoriamente firme. Entonces ahí opera el recurso de revisión procesal penal que asumiría un carácter muy extraordinario. También se habla como recurso extraordinario el amparo. El amparo es un recurso excepcionalísimo y, por cierto, funciona como recurso cuando es contra decisión judicial, pero no todo amparo es contra decisión judicial. La mayoría de los amparos, yo diría que el 99% de los amparos que se conocen en los tribunales son contra decisión judicial, pero pueden haber amparos contra actos de gobierno, artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o puede haber el recurso de amparo contra actos legislativos, artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es decir, amparo contra hechos, amparo ya no contra decisión, sino contra la realización de hechos que vulneren la Constitución, contra el cual no exista un medio ordinario, no se tiene un medio ordinario. Imagínate, por ello es que es extraordinario la acción de amparo, el recurso de amparo, porque para que sea admitida de no existir un medio ordinario, de existir un medio ordinario para cuestionar esa decisión, no se tomaría la acción de amparo. Entonces, esa sería esa clasificación, ¿verdad? Entre el carácter ordinario y el carácter extraordinario de los recursos. De la doctrina nos dice ordinario o extraordinario respecto a la cosa juzgada. En esta acepción, los recursos serán ordinarios cuando se dirigen contra resoluciones judiciales que no han ganado firmeza y que por lo tanto no tienen carácter de irrevocable ni constituyen cosa juzgada, en tanto que serían extraordinarios cuando su finalidad sea atacar la cosa juzgada. Entonces sería una cosa juzgada formal y no sería una cosa juzgada material. Pero también hay otra definición del recurso del carácter ordinario de los recursos. En atención a que es extraordinario un recurso cuando se interpone invocándose causales descritas en la propia pauta de ley, descritas en números clausos dentro de la propia causa de ley.
Por lo tanto, sería, bajo ese prisma, sería hasta un recurso extraordinario, ¿verdad? Porque el ordinario sería el que no requiere las causales y el extraordinario sería el que requiere causales. El ordinario el que no requiere causales y el extraordinario el que requiere causales. Entonces, imagínense, entonces sería un recurso extraordinario hasta el propio recurso de apelación de sentencia, porque el artículo 444 establece las causales por las cuales se permite dicho recurso de apelación de sentencia. De igual manera que el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal establece las causales por las cuales se interpondría el recurso de casación. Y en lo que atañe al recurso de apelación de autos, el 439 del COP no establecería de alguna forma causales, sino que la única causal es el gravamen irreparable, la única causal, el gravamen irreparable que otorga la decisión y que por lo tanto la única forma de reparar, de solventar el asunto sería a través de la interposición del recurso y que los demás numerales del artículo 439, el de la apelación de auto, no indican causales, sino tipos de decisiones. Entonces, bajo ese prisma, sería el recurso ordinario, sería el recurso de apelación de auto o el recurso de revocación contra autos de mero trámite o de mera sustanciación. Uno de los principios fundamentales es el principio de impugnabilidad objetiva, descrito en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal. Indicadores objetivos de relación entre una decisión judicial y el recurso que contra ella se autoriza. Por lo tanto, ellos nos obliga a analizar el tipo de decisión, la naturaleza del recurso, del asunto, los órganos del cual proceden las decisiones, el lapso para interponer el recurso y los requisitos de forma, si es escrito o es formal. Explico. La impugnabilidad objetiva, lo que quiere decir, es una noción de equiparación. Es como ustedes me ven, las 5 manos, los 5 dedos de mi mano calzan perfectamente con los 5 dedos de la otra mano. Es decir, frente a cada tipo de decisión nos vamos a encontrar un solo tipo de recurso. No puede haber dos tipos de recursos frente a una decisión. Frente a cada tipo de decisión nos encontramos un solo tipo de recurso. Creo que se lo manifesté en otras oportunidades. Como un ejemplo, cuando yo estudiaba quinto grado, todavía organizaban esos actos culturales, donde la maestra ponía a la parejita de niños, niño y niña, a que hicieran un baile, ¿verdad? Era un vals, y entonces ese baile lo presentaban en un acto cultural. Cuando llegaba el momento del acto cultural, se abrían las cortinas, ahí estaban todos los padres y estaban en una fila la hilera de niñitas y en la otra fila la hilera de los caballeritos con su traje, ¿verdad? Y la maestra enseñaba el vals, cómo se bailaba el vals, y la música y todo aquello. Pero así ensayaban. Pero ella nunca decía a quién le iba a tocar cada quien. Entonces ella dijo, cuando se abre esa cortina, la primerita que está allí viéndose al público tiene que salir y escoger a su pareja. Y nadie se quedaba sin bailar porque eran exactamente 5 y 5. Bueno, lo mismo sucede con la impugnabilidad objetiva. Es decir, frente a cada tipo de decisión nos vamos a encontrar un solo tipo de recurso. No puede haber más de un recurso frente a un tipo de decisión. Cada uno con su cada uno, cada cual con su cada cual. Frente a los autos, y lo repito, ya esto es la 7ª vez que lo he repetido en el día de hoy, frente a los autos que son de mero trámite o de mera sustanciación, tenemos el recurso de revocación. Frente a los autos que son de trascendencia aflictiva, los autos que son importantes, los autos que requieren motivación, verbigracia, por ejemplo, el que está descrito en el artículo 240 del Código Orgánico Procesal Penal, el auto de privación preventiva de libertad
existe el recurso de apelación de autos. Frente a las sentencias que conforme al 157, bueno, son 3: sentencia condenatoria, sentencia absolutoria o sentencia de sobreseimiento, nos vamos a encontrar con el recurso de apelación de sentencia. Frente a la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que confirme una decisión de primera instancia, que no declare con lugar el recurso y que no ordene la repetición del juicio oral y público, sino que confirme la decisión de primera instancia, nos vamos a encontrar con el recurso de casación. Y frente a las sentencias condenatorias penales definitivamente firmes, en la cual se revele con posterioridad una injusticia, el carácter injusto de esa decisión condenatoria, nos vamos a encontrar con el recurso de revisión procesal penal. Cada uno con su cada uno. Entonces, eso es lo que atiende el principio de la impugnabilidad objetiva. Por favor, no vayas a confundir impugnabilidad objetiva con la imputación objetiva. Ya sabes tú que la imputación objetiva es una doctrina dentro del ámbito de la dogmática jurídico-penal que trata de explicar de alguna forma la responsabilidad penal atendiendo a la culpabilidad con todo todas las variables que conlleva esa tesis de la imputación objetiva que sigue al finalismo y que está presente en la dogmática jurídico-penal. Entonces, esto de la impugnabilidad objetiva frente a cada tipo de recurso, nos vamos a encontrar un solo tipo de decisión. El Tribunal Supremo ha tratado en las diferentes salas abundantemente este tema de la impugnabilidad objetiva. Por ejemplo, en el caso del 8 dictado en la decisión dictada el 8 de agosto del año 05 en la Sala de Casación Penal, caso Pedro Uzcategui. El artículo del Código Orgánico establece impugnabilidad objetiva. Las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. En la referida norma se evidencia que el derecho a recurrir de las decisiones judiciales no debe ser entendido como el derecho a ejercer el recurso que resulte más aconsejable o conveniente, sino aquel que el ordenamiento jurídico vigente haya establecido para el caso concreto. Frente a cada decisión nos vamos a encontrar un recurso. De allí que mucho más precisa es la sentencia del 10.701 de la Sala de Casación Penal, caso Eduardo Steigerwald. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal señala taxativamente los recursos existentes en dicho texto legal. Tales recursos son recurso de revocación, recurso de apelación, recurso de casación y recurso de revisión. De la enumeración anterior se desprende que el recurso de nulidad que pretende ejercer la parte querellante como tal es inexistente. No existe el recurso de nulidad, pero la declaratoria con lugar de un recurso sí conduce a la nulidad de la decisión impugnada. Repito, no existe ese recurso de nulidad, sino que solamente la nulidad es el efecto de la declaratoria con lugar de un recurso. Y aquí estoy abordando evidentemente el tema de la nulidad absoluta, que ya ustedes conmigo lo hemos analizado en una clase tras una clase anterior. Entonces, sí se puede invocar a través de un escrito de nulidad la nulidad de un determinado acto procesal, decisorio o que provenga de las partes. Generalmente un acto de acción que no está concebido en el código, la nulidad de actos de defensa. Pero el hecho de que se pueda interponer a petición de parte un escrito de nulidad, eso no significa que la nulidad sea un recurso. Yo puedo pretender alcanzar la nulidad vehiculizándolo a través de un recurso. Si yo interpongo el recurso de apelación en contra de la sentencia de condenatoria, es porque pretendo que la Corte de Apelaciones anule la sentencia condenatoria y ordene repetir el juicio oral y público nuevamente. Entonces, ojo con eso. Nos vamos a encontrar
con decisiones que conducen al llamado efecto rescindente, pero también puede haber el efecto restitutorio. Explico. Entonces, otro efecto importante, efecto rescindendi o efecto restitutorio. A través del efecto rescindendi se anula una decisión, pero si ese recurso también conlleva el efecto restitutorio, el tribunal de alzada que anuló la decisión podrá dictar una decisión propia para sustituir la decisión que anuló con una decisión propia. Entonces sería el llamado efecto restitutorio. Restituye la sentencia anulada. No solamente se limita a anular la decisión del ACO, sino que ese ACOEN también puede dictar un fallo propio para restituir la decisión de la primera instancia. O sea, esto es importante que lo entendamos frente al tema de la nulidad, que ya ha sido explicado con anterioridad y que creo que va también como para el segundo parcial de esta asignatura, además de todo lo que hemos abordado dentro de esta larga materia. La impugnabilidad objetiva del recurso de apelación de sentencia de acuerdo a la Sala de Casación Penal. Veamos el caso del 5 de junio del año 01, caso Fernando Rafael Gutiérrez. Para la admisión y fundamentación del recurso de apelación deben observarse los siguientes requisitos. Interponerse contra una sentencia definitiva dictada en el juicio oral, ante el tribunal que dictó la sentencia, dentro del lapso establecido, con fundamento en los motivos establecidos en la ley y mediante escrito fundado expresando concreta y separadamente cada motivo de impugnación y la solución que se pretende. Entonces, la decisión la dictó el tribunal A. Es en ese mismo tribunal que se interpone el recurso contra ese fallo. ¿Ok? No vamos a ir directamente a la alzada o al otro tribunal que va a conocer el recurso, sino que dictada la decisión por el tribunal que se está impugnando su fallo, es en ese mismo tribunal que se interpone el recurso. Se interpone por escrito, pero evidentemente en el encabezado se colocará el nombre del tribunal que pretende que conozca el recurso. Imaginémonos que fue una sentencia condenatoria dictada por un tribunal de juicio, pues se va a interponer el recurso de apelación contra la sentencia condenatoria ante el propio tribunal de juicio, pero se dice dentro del escrito, magistrados miembros de la sala de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área metropolitana de Caracas, porque lo que se quiere es que la Corte de Apelaciones tanto admita o declare la procedencia del recurso. Pero por ahora se interpone el recurso ante el tribunal contra el que se dictó la decisión. Dicho en otras palabras, el tribunal contra el que se dictó la decisión, el ACUO, tiene una finalidad tramitante del recurso. Va a tramitar el recurso y ya veremos conmigo en uno de los contenidos de dicha finalidad o dentro de esa obligación tramitante del recurso que se ha interpuesto ante su propio seno. Entonces, veamos una desformalizadora sentencia. De alguna forma, desformaliza todo esto. Es la sentencia de la Sala Constitucional 2299 del 21 de agosto del año 03. La apelación está dirigida a facilitar una nueva oportunidad de control de la actividad de las partes, en tanto que la casación se dirige al control jurídico de la actividad de los jueces. Ya esto se los manifestaba yo a ustedes con anterioridad sobre los orígenes de la apelación y de la casación. En unos y otros es necesario, como uno de los presupuestos para su admisión, que la decisión haya causado un gravamen a quien lo interpone, lo que se denomina el gravamen irreparable. El gravamen decisorio
El gravamen decisorio proviene del propio juez que dictó la decisión, no proviene de la contraparte. Es lo que se denomina agravio recursivo. Este no es el agravio que está trayendo el recurso, sino que utilizo el recurso para cuestionar precisamente el agravio de la decisión que me viabiliza la interposición del recurso. La apelación está relacionada con el principio del doble grado de jurisdicción, el cual supone que la decisión sucesiva de la controversia en dos instancias tiene mayor probabilidad de ser justa. Una especie de doble rasero. Si los recursos son fundamentalmente recursos que atienden el mal o el buen uso del derecho, lo que verifica en un doble conocimiento, mientras dos tribunales deberían decidir lo mejor con respecto al asunto, porque es un doble criterio, lo que algunos denominan la función tuitiva también de la alzada, la posibilidad del reconocimiento del derecho o del reconocimiento del mal o del buen uso del derecho utilizado por la primera instancia, por el tribunal acuo. Entonces, el perjuicio o gravamen es lo que mide el interés que se requiere como presupuesto esencial para apelar, el cual debe ser actual y no eventual. Es decir, tiene que expresarse ese perjuicio a través de una parte de la decisión. Tendría que señalarse la parte de la decisión que está causando el perjuicio, y no en una eventualidad, sino en la realidad que ya haya sido causado. De allí que el rechazo de toda apelación contra resoluciones que no pueden causar agravio. Entonces, si voy a intentar el recurso es porque esa resolución de verdad, de una forma personal, me está causando agravio. La disposición expresa de la inapelabilidad de aquellas decisiones, aun cuando causen gravamen a juicio de la sala, implica la adopción por parte de los jueces de un criterio muy restrictivo al respecto, y considerar que en estos casos autos no recurribles se permita la apelabilidad pese a la excepción, ya que en dichos casos la falta del recurso puede afectar la garantía del debido proceso, concretamente el derecho a la defensa. En tal sentido, quiere la sala exhortar a los jueces de la jurisdicción penal a que, con fundamento en la Constitución, en la jurisprudencia vinculante dictada por esta sala, según la materia ventilada, y en argumentos razonables, examinen la procedencia de la apelación en aquellos casos donde expresamente el texto adjetivo penal haya establecido su no impugnación. Repito la frase: examinen la procedencia de la apelación en aquellos casos donde expresamente el texto adjetivo penal haya establecido su no impugnación. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que se vaya a permitir la apelación cuando el propio adjetivo lo niega? Bueno, eso sería a través de una fórmula que sería la nulidad de oficio. Y ya eso lo hemos analizado con ustedes. Puede ser que esta primera página de la decisión lo que hable es de la inadmisibilidad, pero fíjate cómo le siguen quedando páginas a la decisión, porque es que ahora se empieza a plantear el conocimiento por vía de la nulidad de oficio, y esa nulidad de oficio ha sido conocida por la Sala Constitucional en una sentencia, caso Eduardo Centey, del 15 de octubre del año 2002, Sala Constitucional, que implica que cuando haya que aplicarse el llamado control difuso de la constitucionalidad, porque la no admisión del recurso violentaría la Constitución, entonces por vía de la nulidad de oficio, ese tribunal sí debería darle cauce a el recurso, pero por vía de la llamada nulidad de oficio. Esta es una deformalizadora y de verdad revolucionaria sentencia, esta que hemos comentado, la sentencia 2299 del 21 de agosto del 03. Pero existe también la llamada impugnabilidad subjetiva, cualidad que se le reconoce a una determinada persona o a un órgano del poder público en virtud de su relación legítima con el objeto del proceso. Es decir, que eres legitimado ad causa,
La condición de parte sí te da impugnabilidad subjetiva, pero también es necesario demostrar el agravio. Entonces, fíjense, impugnabilidad objetiva frente a ese tipo de decisión existe un tipo de recurso. Eso es objetivo. ¿Ok? Impugnabilidad subjetiva. Debe demostrar la condición de parte, pero no solamente la condición de parte, sino la condición de perjudicada por la decisión. Entonces, esto de la impugnabilidad subjetiva guarda seguimiento a la impugnabilidad objetiva en el sentido de que primero analizarse si frente a esa decisión la ley contempla un recurso y luego verificar si frente a ese tipo de sujeto procesal se procede, es viable que interponga un recurso porque ostenta la condición de parte, pero también que ostenta el agravio que surja de la propia decisión. Fíjense, existe un derecho a conformarse con la sentencia, a no recurrir. Y yo le había dicho a ustedes que no puede, que existe el derecho a la conformidad con el fallo. Es decir, que acudir a la fase recursiva forma parte de un ámbito dispositivo de las partes. El derecho a conformarse con la sentencia, toda vez que el imputado es el dueño de su defensa material. La sentencia 857 del 8 de mayo de la sala del 8 de mayo del 02 de la Sala Constitucional. El recurso de apelación es un mecanismo de impugnación que otorga nuestro ordenamiento jurídico en beneficio del justiciable, quien puede ejercerlo o no según lo considere pertinente. Por lo tanto, no es un derecho que puede ser susceptible de renuncia. Simplemente, si no es ejercido en el plazo legal establecido para tal fin, se entenderá que el justiciable está de acuerdo con lo decidido. O sea, el llamado derecho a la conformidad con el fallo se manifiesta por la negativa a interponer el recurso. Por la no interposición del recurso se está evidenciando una conformidad con respecto al fallo. Así, son legitimados, son legitimación de los recurrentes, son partes que pudieran interponer los recursos, el Ministerio Público, el imputado y o su defensa y la víctima. Pero obviamente que también es necesario la demostración del agravio decisorio. Nos dice el 427 del COP. Las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables. El imputado podrá siempre impugnar una decisión en los casos en que se lesionen disposiciones sobre su intervención, asistencia y representación. Por ejemplo, ver el artículo 175, que son las causales de nulidad absoluta a favor del procesado. Aunque haya contribuido a provocar el vicio objeto del recurso, aunque haya provocado el objeto vicio del recurso, si ello afrenta problemas de intervención, asistencia y representación, puede interponer el recurso. Entonces, la víctima puede interponer el recurso. Fíjense que ello obra en atención a lo que establece la propia Constitución en su artículo 30. El Estado protegerá a la víctima de delitos comunes. El artículo 23 del Código Orgánico. Las víctimas de hechos punibles tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia sin formalismos inútiles. La protección de la víctima será también objetivo del proceso penal. Los funcionarios que de cualquier forma afecte su derecho de acceso a la justicia será sancionado. Y ese derecho de protección a la víctima se ve instrumentalmente mejor aplicado en el 122, numeral 8 del COP, derecho de la víctima, quien de acuerdo con las disposiciones de este código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso y podrá impugnar, de acuerdo al numeral 8, el sobreseimiento o la sentencia absolutoria. También cuando se le niega la condición de víctima querellante, se dicta el desistimiento de la querella, como bien lo han visto conmigo, en el 279. El desistimiento será declarado de oficio o a petición. La decisión será apelable sin que por ello se suspenda el proceso. Fíjense que es un típico ejemplo de el no efecto suspensivo con la interposición del recurso, es decir, que se mantendrá
la no existencia de la querella, porque aunque se haya interpuesto el recurso, el propio ordenamiento le establece el no efecto suspensivo, excepción que hace regla. El 307 del recurso del Ministerio Público, la víctima, aun cuando no se haya querellado, podrá interponer apelación y casación contra el sobreseimiento. Aquí estamos hablando en el artículo 307 del Código Orgánico Procesal Penal frente a el tema del sobreseimiento que pueda perjudicar a la víctima, porque evidentemente es una decisión que le desfavorece. Entonces la víctima, como parte en el proceso, sobre todo a los efectos de la interposición del recurso. Bueno, ya continuaremos mañana el análisis porque evidentemente los principios son muchos. Ya continuaremos mañana con el análisis, con la continuidad del análisis de los principios recursivos de los recursos procesales penales, para luego abordar la especificidad de cada uno de los recursos. Hasta mañana y estoy a la orden para vuestras dudas.